vamos a ver en términos generales el concepto de estadística y las tres ramas en que se divide la estadística propiamente. La definición de estadística que nosotros vamos a ocupar es una ciencia porque tiene el método científico, sigue el método científico. Es la hipótesis, planteamiento de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, y si se rechaza esa hipótesis, entonces habría que buscar una nueva hipótesis, o si no, se hace como una ley, ¿no? Entonces es una ciencia, la estadística, que se encarga de reúne, colecta diferentes datos, diferente información, variables, características, etc., etc. Después de reunir esa información, esos datos, esas variables, las organiza. Las puede organizar de diferente forma, en tablas, en gráficos, en listados, etc. La forma en que se presentan también toda esa información, una vez que se organizó, si es una población o si es una muestra, si reduzco nuevamente la población o esa muestra, si lo separo de acuerdo a algunas características cualitativas de las variables, etc., etc. Después se analiza toda esa información en función de cómo se presentó, cómo se organizó, cómo se reunió, analizar una hipótesis original, una hipótesis inicial en la que se quiera establecer, cambiar patrones, un nuevo producto, saber las características de la población o de la muestra que se esté analizando, y también la interpretación de esos datos, ¿no? ¿Por qué me salió una media? ¿Por qué se agruparon los datos más hacia el lado derecho que más hacia el lado izquierdo? ¿Por qué en la muestra elegí a demasiada gente joven y no tomé en cuenta a los adultos mayores, etc., ¿no? Es una interpretación de los datos. Este estadístico me dio una media, digamos, de 30 y una desviación estándar de 2, ¿no? ¿Qué significa esa información en función de la hipótesis o en función de lo que estaba yo buscando originalmente, en función de esa reunión de la información, de esa reunión de las variables, cómo las organicé, cómo las presenté, cómo las analicé, y en función de la interpretación de esa información? Hacemos todo esto para caracterizar y describir ese conjunto que puede ser una población o que puede ser una muestra, y una vez que nosotros realicemos un análisis propio en función de la información que nosotros estuvimos tratando de analizar o de buscar o de encontrar en función de todo esto, entonces a partir de dicha descripción debemos de tomar una toma de decisión, debemos de realizar una toma de decisión. Vamos a lanzar un nuevo producto, ¿cuál fue la muestra? ¿Cuáles fueron esas características? ¿Es confiable la muestra que se escogió? ¿Cuál es la información que me arroja? ¿Y vale la pena entonces lanzar ese nuevo producto? ¿Me lo van a comprar? ¿Cuál va a ser el precio de venta? ¿Cuáles son los mercados, los canales de distribución, ¿no? En función de todo lo anterior es cuando se toma una decisión. La estadística la dividimos en tres partes o en tres elementos. La primera es la llamada estadística descriptiva, la segunda es la llamada estadística inferencial, y la tercera es precisamente la toma de decisiones, ¿no? La descriptiva de lo que se encarga es precisamente hacer todo el procedimiento necesario para recolectar, organizar, analizar, resumir y presentar el conjunto de datos. ¿Qué datos son los que necesito para tomarme una decisión? ¿Cómo voy a organizarlo, ¿no? Que me den la información suficiente y necesaria que estoy buscando. ¿Cómo los analizo? ¿Qué estadísticos son los que voy a utilizar? ¿Cómo resumo toda esa información? Todos esos números que vamos a sacar, ¿para qué me sirven, ¿no? Y cómo voy a presentar ese conjunto de datos. Después lo que nosotros hacemos es la estadística inferencial,
ahora lo que nosotros hacemos es, a partir de una hipótesis que nosotros establecemos en función de los datos que nosotros habíamos organizado, recolectado y hecho sus estimaciones, entonces ahora en función de esa hipótesis, cómo son las características de una población a partir de la información presentada, ¿no? Y al final, en función de la descripción que yo hice de la información, a partir de que probé que esa información sí me va a dar información acerca de la población o acerca de lo que yo estoy buscando obtener, entonces es cuando tomo la decisión de si realizo lo que estoy queriendo realizar o buscamos más información o le hago adecuaciones al producto o al servicio, ¿no? En caso de lanzamiento igual de un nuevo producto o un nuevo servicio. Específicamente la estadística descriptiva habíamos quedado, ¿no? En el lado derecho tienen una forma de presentación de la información. Este es un procedimiento tabular, ¿no? En el intervalo de 3 a 12, unidades, semanas, tiempo, metros, etc., etc. La frecuencia en función de cada uno de los intervalos se puede ver en la segunda columna. Otra forma de presentación de los datos es a través de gráficos, ¿no? Como es esta parte de aquí. En este caso un elefante, camello, un cebra y una jirafa, en función de la característica 3, que es la amarilla, la jirafa es la que tiene más unidades, por decir algo. O también una forma numérica de presentar la información es como la que se pone aquí abajo, ¿no? En función de vestido y calzado de una población o de una muestra determinada, estos fueron los resultados, ¿no? Entonces, a partir de ese procedimiento tabular, ese procedimiento gráfico y ese procedimiento numérico, es como nosotros establecemos la recolección, la organización, el análisis, el resumen y la presentación del conjunto de información. Ya que nosotros tenemos esto, entonces en el caso de la estadística inferencial, tenemos en este caso, por ejemplo, una población, ¿no? Que son razas de perros y específicamente a nosotros nos interesó lo que son las cruzas de la raza de perros europeo. Entonces, estadística inferencial lo que hace es, a partir de esa muestra, cómo se comportan las razas de los perros en general. No me importa si son americanos o son europeos, ¿no? A partir de esta muestra, yo puedo inferir, yo puedo predecir, yo puedo hacer puedo conocer cómo se comportan las razas de perros en general. Entonces, ese conjunto de procedimientos para deducir, ¿no? Deducimos a partir de una muestra, estimar o probar hipótesis. En la segunda parte es la estimación, ¿no? Si YT más 2 es igual a 5 más YT más 1, entonces lo que hago es sustituir el YT más 1 y le sumo 5 unidades y entonces ya estimo cuál es el comportamiento o cuál es el valor de YT más 2. O si queremos nosotros probar una hipótesis, si tenemos una hipótesis nula que sería H0 y digo que la media es igual a 0, la media poblacional es igual a 0 y tengo una hipótesis alternativa donde la media poblacional es diferente a 0. Realizo mi prueba de hipótesis y entonces puedo aceptar o rechazar que efectivamente la media sea igual a 0 o aceptar la hipótesis alternativa donde la media poblacional es diferente a 0, ¿no? Pero esto es en función de esta muestra. Entonces, conjunto de procedimientos donde deducimos, estimamos o probamos hipótesis acerca de las características de una población a partir de una muestra. Y por último, tenemos la toma de decisiones, que es la tercera parte de lo que se compone la estadística. Es la posibilidad de determinar una solución de un grupo de decisiones posibles en función de buscar la óptima opción, en función de que no ha sucedido, ¿no? De que lo que nosotros tratamos de hacer es predecir un poco el futuro o saber si es la mejor decisión que vamos a tomar en función de la información que nosotros tenemos disponible. Entonces nos hacemos cargo de la estadística descriptiva, ¿no? En este caso cebras, canguros,
es la información, la forma en que se recolectó, la forma en que se organizó, la forma en que se representa. Hacemos una propuesta inferencial. El pronóstico de YT más 1 es igual a lo que sucedió en YT más una proporción alfa, que tiene que ser entre 0 y 1, de YT más 1, ¿no? Esto es una suposición. Ese alfa puede ser los valores que ustedes decidan, pero normalmente es una proporción entre 0 y 1. Y al final, si se acepta en función de cómo recolectamos y cómo analizamos la información, y si aceptamos nuestras hipótesis planteadas, entonces tomamos una decisión, aceptamos lo que la otra parte nos esté proponiendo, ¿no? Entonces por eso es este. Y esos son los 3 elementos en los que se divide la estadística. Entonces, para cerrar, otra vez, definición de estadística. Es una ciencia, ¿no? Porque tiene un procedimiento, una metodología, donde reunimos, organizamos, presentamos, analizamos e interpretamos datos, ¿no? Esa organización, presentación, análisis e interpretación de datos es parte de lo que hace la estadística descriptiva y que sirve para caracterizar y describir un conjunto. Eso es parte de lo que hace la estadística inferencial. Y a partir de dicha descripción realizamos una toma de decisiones, que es la tercera parte de la estadística, o la tercera rama de la estadística, que es la toma de decisiones. Y con eso terminamos. Muchas gracias.